de esta programación extraordinaria de Vez Cable. Nos encontramos además a través de la multiplataforma de Vez Radio 101.7 la FM. También estamos en la plataforma web, lo mismo que en las redes sociales a través de Facebook. Vamos a seguir analizando lo que se le viene al Perú en los próximos 5 años. Ya estamos conectados con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es abogado, analista internacional, y por supuesto también con Rosa María Bartra, que además de ser excongresista es abogada constitucionalista. Rosa Bartra, Miguel Ángel Rodríguez ya se encuentran conectados con nosotros a la espera además de lo que puede ocurrir en los locales de votación correspondientes de los candidatos a la presidencia. Rosa Bartra, Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vez Cable. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Miguel Ángel. Ahora sí. Rosa, ¿qué tal? Ahora sí, los escuchamos perfectamente. Rápidamente quiero comenzar contigo, Rosa, sobre tu expectativa en estos momentos como peruana. Has sido parte de un congreso que ciertamente ha sido disuelto, hay un congreso complementario que ha generado también confrontación con el Ejecutivo, y el Parlamento que viene, que a todas luces va a ser fraccionado, ¿podrá garantizar estabilidad política en los próximos 5 años? Yo creo que sí, Pedro. La política es precisamente el arte de generar consensos, las bancadas suelen conversar, y qué importante lo que usted señala, porque últimamente se había pervertido malamente el diálogo. Cada vez que había un diálogo, una conversación entre las bancadas, se aludían a términos como la repartija y que está la componente y que está el acuerdo, pero la política es precisamente eso. Acuerdos, porque en el Congreso la mayoría es la que decide. Entonces, generar esos acuerdos para generar mayorías y por lo tanto la gobernabilidad es parte del juego democrático. Así que independientemente del fraccionamiento, creo que la situación del Perú de pobreza, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis política también, van a obligar a todas las fuerzas políticas a consensuar para hacer lo que el Perú necesita. Ahora, Miguel Ángel, ¿qué se le viene al Perú para ti? ¿Cuál es tu lectura de esta coyuntura, más allá de lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué es lo que se le viene al país del 28 de julio en adelante? Bueno, fíjate, Pedro, yo no quiero hablar como Nostradamus, pero es evidente que la pandemia nos ha latigado y estamos pasando por una experiencia muy dura en el país. Tú mencionabas en el introito de una víspera de 6 meses atrás, donde tuvimos un momento de gravedad política, 3 presidentes en una semana. Pero con todo eso hemos llegado a un proceso electoral. El día de hoy seguramente va a ser con un Congreso plano, y plano porque no hay un candidato que tenga esa fase explosiva que caracterizó a otros en el pasado, donde llegaban a los 25%, 28%. Eso ya no existe. No hay eso. Entonces, en ese marco, el Perú para el 28 de julio, primero debe darle gracias a Dios que tenemos una constitución política, y que esa constitución política nos ha permitido llegar al día de hoy y al 28 de julio. Eso se llama gobernabilidad, más allá de que tengamos gobernantes extraordinariamente incapaces en los últimos tiempos para atender la pandemia y para el proceso mismo. Mira, acuérdate que incluso hace solamente 2 meses surgía la hipótesis de que se podía postergar la elección. Lo dijimos a través de estas mismas ondas, de que nada debería impactar ni alterar este proceso al que estamos llegando hoy día. Es una garantía. Y el 28 de julio tenemos que tener el rostro del bicentenario, el rostro de la corrección de lo que hasta ahora no se ha hecho por una frustración que estamos viviendo todos los peruanos, y cómo el mundo nos mira a los peruanos, que con esta situación estamos saliendo con un proceso de elecciones para encontrar las autoridades que realmente nos vuelvan a dar ese rumbo que hoy el Perú no tiene. Estamos en un desasosiego total.
Pero ahora, Rosa Bartra, hay algo importante que acaba de mencionar Miguel Ángel Rodríguez, el tema de que hay la garantía de una constitución. Mientras tanto, permítame hacer un paréntesis y estamos viendo al candidato López Aliaga saliendo al parecer de su local de votación. Queremos confirmación, Sandro, si es que ha logrado emitir su voto. Te escuchamos. Bueno, estamos aquí con lo que se refiere el candidato Rafael López Aliaga, que se retira por enésima vez de este centro de votación, el complejo Chino Vázquez. Pudimos arrancarle algunas impresiones y nos decía que tiene algunas reuniones y que definitivamente va a acudir a cumplir con esta y va a regresar porque quiere emitir su voto. Es su derecho ciudadano y que lamentablemente no ha sido instalada su mesa y todos los pormenores, todos los problemas que ha tenido desde que llegó a las 10:30 de la mañana. El candidato Rafael ha salido, se ha ido, ya está más tranquilo y dijo, claro, regreso a ejercer mi derecho de voto. Voy a unas reuniones que tengo pactadas y regreso a mi centro de votación en 1 hora o 2 horas. Aquí estamos en el centro del complejo Chino Vázquez, estudios principales sobre esta votación, ¿no? Siguiendo la ruta electoral, aquí con el candidato Rafael López Aliaga. Y César Acuña ya emitió su voto. Bien, Rosa Bartra, Miguel Ángel Rodríguez, retomando el diálogo, el análisis con ustedes. Mencionábamos el tema de la nueva Constitución, pero el tema de la nueva Constitución es lo que están planteando en estos momentos varios partidos políticos, si no el 80% de llegar a la presidencia. Esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas, Rosa Bartra? Pedro, antes de hablar de la Constitución, sobre la cual yo tengo una posición particular, en la cual creo que nada está escrito en piedra, el mundo se ha globalizado, ha cambiado y la Constitución debe sufrir algunas modificaciones para adaptarla a lo que es el mundo ahora. Ahora, sí quisiera llamar la atención con lo que está pasando. Mire, el candidato López Aliaga en este momento son las 12:42, pasado el mediodía, y no se instala su mesa. Entonces, acá hay algo sobre lo cual quiero llamar la atención. El señor Sagasti, presidente transitorio, solo tenía 2 encargos: manejar la pandemia y conducir el proceso electoral. Sobre el manejo de la pandemia ya sabemos cómo estamos. Es terrible lo que está pasando, terrible. Está muriendo literalmente la gente porque se acabó el oxígeno en el hospital. Por ejemplo, lo que ha pasado en Talara, un lugar al que van 7.000 millones por una refinería que no sirve para nada, pero la gente se muere porque no tiene oxígeno. Y eso se repite a nivel nacional. Somos el peor país del planeta que manejó la pandemia. Y con respecto a las elecciones, mira el caos que tenemos al día de hoy, 12:33, y las mesas no se instalan, y el señor Sagasti no se entera. Y no se entera, ¿sabes por qué? Porque él se acudió temprano a votar. Acudió temprano a votar y en su local de votación la única mesa instalada era la del señor Sagasti. ¿Cómo entonces emprende reformas policiales? ¿Cómo entonces quiere emprender otras reformas cuando los 2 únicos encargos que tenía no los ha cumplido? ¿Cómo es que un político, un congresista, se hizo del poder a la fuerza que constitucionalmente no le competía, no le era realmente una función que por la Constitución él pudiese asumir? Sin embargo, se hicieron de artimañas para lograr colocarse en los máximos poderes del Estado, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, las 2 bancadas más pequeñas que tenía el Congreso o que tiene el Congreso como representación. Entonces, sí hay cambios constitucionales que tienen que darse para asegurar y aclarar determinadas figuras, para fortalecerlas o para ponerles los candados suficientes que impidan el abuso. Si la Constitución dice que la sucesión presidencial se da por el presidente del Congreso en funciones, debimos respetar la Constitución, pero no. Gente ávida por el poder, se inventó un golpe de Estado, la Constitución no existe, tomó el poder y las consecuencias que estamos teniendo en este momento son dramáticas. Entonces, sí creo que debe haber una discusión muy amplia, muy serena,
muy sensata además y por quienes realmente conozcan, para poder realizar el análisis de qué se debe modificar en la Constitución del 93. La gente, mucha gente, especialmente politiqueros, hablan de cambiar la Constitución cuando ni siquiera se han tomado el trabajo de leerla, entenderla y sobre todo valorar que una Constitución da lineamientos generales. Lo específico está en las leyes, en los reglamentos supremos, pero no en la Constitución. Entonces sí hay mucho que discutir y espero que usted y el medio Ves Cable, a quien le agradezco que me da la oportunidad del día de hoy, inicien inmediatamente después de esto un diálogo abierto, sincero, para que la población aprenda y se comprometa con todo lo que pueda significar un cambio de Constitución. Bien, ahora Miguel Ángel, yo quisiera irme al ámbito de tu especialidad como analista internacionalista, porque varios candidatos presidenciales anunciaron, por ejemplo, en entrevistas durante el debate presidencial, que van a pedir la fórmula de la vacuna, que van a ir a comprar la vacuna, no uno, sino dos, tampoco tres. Son varios los que dijeron el tema de las vacunas. Pero las vacunas en realidad, en el ámbito de la diplomacia internacional, Miguel Ángel, es tan fácil decirle, dame vacuna que te la voy a comprar, que te la voy a prestar, chapo mi avión y me voy para traer vacunas. ¿Es así como se maneja o como se puede manejar en cuanto alguien asuma la presidencia desde el próximo 28 de julio? Fíjate, Pedro, aunque no lo creas, el proceso mismo para comprar vacunas supone un momento que se llama momento de decisión, momento de gestión para tomar decisiones. Y creo que seguramente los candidatos lo dicen, tomaremos aviones, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que la negociación para adquirir vacunas no es una negociación de límites, ni de límites marítimos o de límites terrestres como han tenido muchos países, ni es tampoco un asunto que deba resolverse para las calendas griegas. Aquí hay que tomar decisiones y las decisiones están allí. Las empresas farmacéuticas están pidiéndole a los países como el Perú, decide, firma y paga. El Perú no toma esa decisión. Permíteme decirlo, el presidente ha sido honesto y claro. Ha reconocido que es un incapaz, porque ha dicho que al Estado le ha quedado grande, que el Palacio de Gobierno también, que si el Perú ha fallado el aparato gubernamental es porque la confianza que le dio el Congreso para ungirlo presidente de la República, porque es presidente de la transición pero presidente, pues le quedó todo grande. Y no es posible que en noviembre, que asumió la presidencia, estemos en el mes de abril y no tengamos vacunas. Hay mucha gente adulta mayor que, te digo, con 80 y 90 años que no están vacunados. Y entonces eso se llama tragedia. Y por esa razón es que tú decías hace un instante que las concentraciones del Perú, ¿en dónde están? Y entonces debemos mirar la pandemia como tema central. Dejémonos de pensar en una nueva constitución, que la que tenemos nos ha dado la solvencia de poder dispararnos al mundo entero como un país que creció. Seamos claros, esa constitución fue refrendada por el pueblo. Todos fuimos a refrendarla. Sí puede haber, como corresponde, algunos acomodos y algunas reformas, pero de ahí a cambiarla, eso significa un vituperio al modelo de una economía social de mercado y los elementos concomitantes que ella tiene. Entonces, ya tú sabes que yo no soy fujimorista, pero tengo claro lo que significa una constitución para un país como el Perú. No seamos como esas otras naciones que quedan cambiando de constitución a cada rato. El Perú necesita en estos momentos concentración máxima. El presidente actual
solamente tenía dos encargos, pandemia y elección. Ni uno ni otro está funcionando. Yo vengo desde temprano viendo que los adultos mayores son elegidos para tempranas horas de ir a votar. Muy mal hecho, pues, porque estamos viendo que las mesas no están instaladas, los adultos mayores se desvanecen esperando que los presidentes y los miembros de mesa, que normalmente son más jóvenes, se aposten en sus cargos. Entonces no hubo logística. ¿Y eso qué significa? Que no ha habido más comunicación ni coordinación. Es verdad que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE tienen que llevar a cuestas la organización de este proceso. Pero el equipo se llama Estado y es aparato gubernamental al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces yo aspiro y espero que el proceso que todavía culminará a las 7 no nos muestre lo que no queremos, ausentismo, porque finalmente la población cuando vota y expresa su voluntad es lo que termina legitimando, y cuanto más gente pues legitima más el proceso en un país como el nuestro, que ya vive a duras penas la frustración de una pandemia en el medio de una ausencia de compromiso por parte de quienes nos gobiernan y dirigen los destinos del país. Miguel Ángel, justamente mencionas el tema de miembros de mesa con el ausentismo, que ojalá no se confirme ahora más tarde, porque incluso el alcalde de Miraflores, Luis Molina, decidió, él es una persona de avanzada edad, sin embargo decidió presentarse como voluntario para miembro de mesa ante la ausencia de los jóvenes que estaban convocados y que lamentablemente son los grandes ausentes en más de una mesa que afectó el derecho al sufragio de muchos ciudadanos. Pero sin salir del ámbito de la pandemia, el manejo de la pandemia, sin salir de la vacuna, pero quiero entrar al ámbito del nivel de negociación o de diálogo político que tiene que existir próximamente, Rosa Bartra, porque vamos a tener un presidente que muy probablemente no va a tener una mayoría parlamentaria suficiente para que pueda liderar sus propuestas en el manejo económico, manejo sanitario, en las políticas de reactivación del empleo, lo que están planteando. Van a haber por lo menos más de 10, si no más, bancadas en el próximo Parlamento. ¿Cómo se puede llegar a un consenso que lamentablemente tampoco lo pudiste encontrar tú, Rosa Bartra, cuando fuiste congresista? Y que de esos errores anteriores podamos aprender algo en la política nuestra. ¿Cómo encontrar un equilibrio de poderes que nos saque adelante a todos los peruanos? A ver, Pedro, ¿qué es lo que se entiende por consenso? El Congreso que yo integré era un Congreso que tenía una mayoría que podía tomar decisiones por mayoría simple. Sin embargo, siempre se buscó el voto de las demás bancadas para que las leyes que se aprobaron, yo te puedo dar fe de eso porque he logrado aprobar un informe de comisión investigadora por mayoría y casi por unanimidad, y he liderado también la Comisión de Constitución que tuvo varios proyectos en votación. Las votaciones han sido históricas, 100, 105, 108, 110 o 130 votos. Eso es finalmente en hechos, los hechos son los que hablan. Cuando hablamos de no se pudo lograr consenso realmente, y yo sé que esto al tiempo a la historia. Al tiempo y a la historia, así como yo critiqué mucho como una opositora férrea al señor Vizcarra por su incapacidad para manejar los problemas del gobierno, por su incapacidad para poder generar un espacio constructivo en el cual el legislativo y el ejecutivo, en equilibrio, pero respetándose y respetando lo que constitucionalmente les corresponde hacer, pudiesen avanzar. Pero resultó que estuvimos frente a un ejecutivo que lo único que quería era que se le diga sí a todo y que no se le fiscalice. Ahora, pasado el tiempo, ya vemos por qué. El señor Vizcarra nunca quiso fiscalización, nunca quiso nada, porque él gobernaba de espaldas al pueblo y porque es un gran farsante. Perdónenme que tenga que hablar nuevamente en estos términos, pero creo que el tiempo me está dando la razón. Entonces, esos consensos sí existían. Ya. Lo que pasa es que había un ejecutivo que quería hacer lo que quería. Y eso no es posible en democracia. Ya, por eso, Rosa Bartra, por eso te pregunto. Sí. En la experiencia que has vivido en el Parlamento y que provienes del Congreso que ha sido disuelto por Martín Vizcarra y el Congreso complementario que entró
porque ustedes se fueron, que le vacó a Martín Vizcarra, desgobierno total. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo y el Parlamento a partir del próximo 28 de julio? Cuando ya conozcamos quiénes van a ser los que van a gobernar, quiénes van a ser los que van a legislar. Cada uno tirar por su lado, esperar la santa paciencia de la gana de los congresistas o trabajar consensuadamente desde un primer momento si es que se puede hacer. Es que yo estoy convencida de que si hay un poder ejecutivo honesto, proactivo, eficiente, que puede colocar a la persona adecuada en el lugar adecuado, estoy convencida que el primer acto de corrupción que se comete es colocar a la persona inadecuada en el puesto equivocado. ¿Sí? Ahí se comete el primer acto de corrupción. Entonces, si tienes ministros que tienen la experiencia suficiente y la proactividad para empezar a trabajar desde el primer día, el Congreso no tiene por qué ser un problema, ni por qué una demora. Nuestro país tiene más de 30.000 leyes, es más, deberíamos tener menos. No es un tema de legislación, sí es un tema de fiscalización en el cual el Congreso tiene que hacer una fiscalización que acompañe, una fiscalización que ayude a detectar problemas para que la gestión avance y no tenga retrasos. Creo que los desafíos que va a tener el próximo Parlamento y el próximo gobierno son muy grandes. Nunca en nuestra historia hemos tenido todas las crisis ocurriendo al mismo tiempo, económica, sanitaria, política, institucional, etcétera, desbordado por la delincuencia y con millones en extrema pobreza. Y además, cansados, hartos y sin creer en nada ni en nadie. Entonces, yo sí veo muy difícil que si es que realmente están entrando personas con vocación política, es decir, con vocación de servicio, puedan dificultar algo. Acá no puede haber espacio ni para intereses personales, ni para intereses ideológicos, ni para intereses de ningún tipo que esté subordinado al interés del pueblo de salir de la crisis. Así que en la presidencia tendría que haber un gran gestor que sepa colocar a las personas adecuadas en los lugares adecuados y gerenciarlos, y dirigirlos de tal manera que hagan su trabajo. Bien. Y el Parlamento, por su lado, lo que tiene que hacer es la legislación, aprobar rápidamente la legislación que nos ayude a salir de la crisis. Y esto, por la experiencia que tengo, como te digo, de haber logrado votaciones muy altas, por haber logrado juntar a todas las fuerzas políticas alrededor de las propuestas que nosotros hacíamos, es posible, es bastante posible. Así que lo que voy a decir ahora es: vamos a votar con responsabilidad. Somos los ciudadanos, finalmente, los que determinamos a quién colocamos en Palacio de Gobierno y a quién colocamos en Palacio Legislativo. Ahora, permíteme. Nuestro poder se lo entregamos a ellos, así que pensemos bien ahora a quién se lo vamos a entregar y por qué. Claro, ahora, Miguel Ángel, para ir terminando, revisaba el estudio del último informe del barómetro, la percepción de corrupción que tiene la población a nivel regional, y en el cual el Perú se ubica entre uno de los países que tiene los peores niveles dentro de lo que es el tema de manejo de fondos públicos, en el tema de corrupción. Internacionalmente somos vistos como un país corrupto, con un Congreso corrupto, con un ejecutivo corrupto. ¿Qué tiene que cambiar en la clase política de aquí en adelante? Estamos en este momento los peruanos en la mejor oportunidad de cambiar nuestra historia eligiendo correctamente. Pero ¿qué más tiene que pasar para no repetir la misma triste trama que vivimos los peruanos cada 5 años? Bueno, fíjate, Pedro, aquí hay dos cosas que está produciendo. Primero, déjame decirte, la corrupción. Desde afuera, el inversionista se detiene y pierde confianza en el país. Y dice, invertir en un país con una clase política corrupta y además bicentenaria no vale la pena, se retiene. Entonces, allí hay un primer impacto. Y el segundo en el frente interno. La gente vive el desencanto, la desazón. Odebrecht y otros casos más han puesto en el tapete a los peruanos el clímax de la frustración, del desencanto, y entonces, claro, todos se vuelven vulnerables ante cualquiera que aparezca y diga cosas. Por esa razón es que mira lo que produce
la corrupción y la clase política. Tú sabes que yo soy muy duro con nuestra clase política mediocre. Así lo he dicho siempre. Los académicos tenemos la libertad de decir lo que manifestamos porque no nos hipotecamos con nada ni con nadie. Pero nuestra clase política realmente ha tenido compromiso con su bolsillo y se ha olvidado realmente de los grandes derroteros del Estado-Nación. ¿Por qué crees que Jorge Basadre decía en su época, fíjate, hablaba de los incendiarios, de los congelados y podridos? Y eso tiene evidente actualidad. Entonces tú me preguntas que qué deberíamos hacer el 28 de julio con los corruptos. Mira, hay que endurecer las penas. Yo no voy a caer en esa retórica radical de otros que dicen hay que fusilarlos. No. La vida humana, respeto, etcétera, orden de derecho, constitución política, democracia, Estado de Derecho. Pero hay que endurecer las penas y hay que tener un poder judicial descontaminado. Tenemos que limpiar el poder judicial y no es posible que gente que tengan compromiso con la corrupción sigan viviendo como cualquiera, como si nada hubiera pasado. Eso genera más animadversión social y ahí es donde tenemos que tener realmente un proceso de cambio total por quienes nos van a dirigir en el destino de la patria. Ahí está. Eso es el bicentenario realmente que tenemos nosotros como meta para poder cambiar. Si no cambia esto que se llama corrupción progresivamente, fíjate, no vamos a hacer nada. ¿Cómo es posible que haya pasado un año de pandemia y también en ese marco estén apareciendo situaciones comprometidas de gentes que se habrían beneficiado con la muerte y los contagiados en un país enlutado? Eso no es posible. Y tendrá que haber, seguramente, cuando todo esto acabe o avance, una comisión para poder revisar los procesos que se han venido haciendo en el país e imputar jurídicamente a quienes tengan responsabilidad política y responsabilidad punitiva en lo que nos ha venido pasando. Perfecto, Miguel Ángel Rodríguez, gracias por tu participación, tu análisis. También Rosa Bartra, gracias por compartir esos criterios con nosotros para que podamos entender un poco más lo que está pasando en el país y lo que tendría que suceder de aquí en adelante. Es cierto, una jornada electoral muy complicada, muy compleja, por cierto, pero que tenemos la oportunidad para cambiar el destino de nuestra nación. Y los políticos a quienes les confiemos el día de hoy, 130 congresistas, y muy probablemente el 6 de junio, nuevo presidente o nueva presidenta, puedan sentarse a conversar y sentar las bases para que podamos tener un clima de paz y salir de esta confrontación de 5 años que lo único que nos ha registrado solamente son retrasos y además de pérdidas humanas por el mal manejo de la pandemia dentro de nuestro Perú. Gracias, Rosa Bartra. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez, también por compartir esos minutos con nosotros. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes.